tal? Bienvenidos a la entrevista con Expoc. Yo tengo el gusto de volver a platicar con una amiga, colega, hasta cómplice, puedo presumir ser una persona a quien a lo largo de los años no he dejado de seguir, de reconocer, de admirar. Ella es Laura Tamayo, quien es directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Bayer en México. Lau, qué gusto verte, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Ya sé, Lau, la realidad es que nos habíamos tardado de platicar porque sin duda para mí, para Expoc, eres una persona referente. Me parece que tienes una perspectiva fresca en el sentido de que conoces muy bien los aspectos de sustentabilidad, de sostenibilidad ESG, ¿no? Desde lo simple y los conceptos. La reconoces cómo esto construye empresa y por supuesto el desarrollo, de manera que, insisto, es un placer volver a platicar contigo, Lau. Gracias. Y bueno, también platicar de esta empresa que representas, Bayer México. Estamos en un momento en el que me parece necesario volver a platicar de oye, qué hace Bayer México, y obviamente y cómo también esto se enlaza con el compromiso corporativo que tenga, ¿no? Y creo que también tienen un elemento que al tiempo se ha venido posicionando, que me parece que esa es más, creo que es un compromiso con forma de eslogan, pero me parece muy completo. Lau, quiero preguntarte sobre cómo va el programa de Salud para Todos, Nadie con Hambre, y cómo este programa, recuérdanos, cómo se enlaza en el gobierno corporativo de Bayer. Más que un programa, es el propósito de Bayer. Es el corazón de todo lo que hacemos. No solamente lo que hacemos en materia de sostenibilidad, pero es la razón por la cual todos nosotros en Bayer nos levantamos en la mañana. O sea, si tú me dices, oye, en la mañana pues te levantas ¿a qué? ¿A vender aspirinas? Pues está bien, pero probablemente no es lo que me emociona. Pero si yo en la mañana me despierto pensando que de una u otra manera contribuí a que alguien tenga salud, a que un paciente se cure de alguna enfermedad, eso es totalmente distinto. En el caso del hambre, evidentemente, pues es la misma historia. Si yo me levanto en las mañanas diciendo, ay, pues voy a vender semillas, pues está bien. Pero si yo me levanto por las mañanas diciendo o pensando que a través de lo que yo hago, alguien no va a pasar hambre, es un propósito totalmente distinto y creo que nos cambia la mentalidad a todos en la compañía. Entonces de ahí que lo hicimos así de ambicioso, lo hicimos así de grande, porque bueno, vas a decir, no, pues como una sola compañía, que todos con salud, nadie con hambre. No, obviamente es una contribución, es un trabajo en equipo. Claro. Pero sí es como el corazón de lo que hacemos y sí es el motivo por el cual creo que todos y todas en Bayer nos levantamos en la mañana. Ahora, pues se oye muy bien, pero ¿cómo lo ponemos en la realidad? Entonces de ahí que conectamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y entonces cogimos todos aquellos que hacían sentido precisamente con lo que queremos para el mundo. Que todas las personas tengan salud y que ninguna persona tenga hambre. Entonces fuimos conectando con algunos objetivos. No es que los demás no sean importantes ni sean trascendentes, sino simplemente conectan muy bien con lo que hace Bayer. ¿Nos puedes platicar un poco de esto que nos señalas? ¿Cómo lo gestionan? O sea, ¿definen objetivos particulares? ¿Cómo viven esos objetivos? Y déjame, sobre todo, compartir esto que ya nos das claridad de enfoque, pero danos un poquito de información de gestión. ¿Cómo estos datos van monitoreándose? Mira, yo lo divido en dos tipos de compromisos que hicimos a través de los ODS. Compromisos más bien de tipo técnico, como cómo vamos a contribuir a la reducción de gases tipo invernadero, donde realmente lo que haces pues, es meter tecnología a las plantas, meter tecnología limpia en muchas de las operaciones que tenemos, pues simplemente es una numeralia. O sea, metes tecnología limpia de tal manera que no tienes emisiones de CO2, por darte un ejemplo, y vas contribuyendo a un objetivo global. Entonces, ese es si bien es súper loable, no tiene esta parte social. O sea, esta es como, digamos, que una patita del proyecto, de la gestión del proyecto. Uno, por ejemplo, que me parece bien interesante, es reducción al 30% de plaguicidas en el planeta, de los plaguicidas que nosotros vendemos.
y dices, bueno, pues ¿cómo le vas a hacer si realmente el que usa el plaguicida es el agricultor y no Bayer? Pues a través de técnicas, a través de capacitación, a través de programas, a través de obviamente la creación de plaguicidas de tercera generación mucho más amables con el medio ambiente, por ejemplo, es que vamos a lograr este objetivo. Y hay otra parte mucho más social de los objetivos que nos hemos impuesto y tiene que ver con, les hablamos los 100, les decimos los 100, y lo dividimos en 3 negocios. Como sabes, tenemos el negocio farmacéutico de patente, tenemos el negocio hacia el consumidor, que es aspirina, Alka-Seltzer y todos esos productos que todos usamos en nuestra vida diaria. Y tenemos un negocio agrícola bastante robusto en México. Entonces, cada uno de estos tiene un objetivo. En el caso, por ejemplo, de Pharma, decidimos tocar a 100 millones de mujeres con salud femenina, en particular con contracepción o anticoncepción, pues porque es un producto que nosotros conocemos y son productos que nosotros vendemos. Pero salud femenina va mucho más allá de simplemente poner cerca de las personas o cerca de las mujeres a los anticonceptivos. Tiene que ver también con educación. Correcto. Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular en México hay un proyecto que me parece espectacular, donde a través del sector salud nos dimos cuenta que las mujeres indígenas en nuestro país, en sus lenguas, no tienen palabras para los sistemas reproductores femenino ni masculino. Entonces tú no puedes educar a una persona sobre cualquier aspecto si no existen esas palabras. ¿Cómo le llamas a los ovarios o cómo le llamas al útero? Entonces, a través del sector salud, a través de las doctoras, los doctores y las enfermeras del sector salud, se sentaron con estas mujeres y co-crearon los nombres, que a mí me parece fantástico, en sus lenguas originarias. Entonces, por ejemplo, creo que en Purépecha al útero le llamaron canal de luz o canal de vida, nombres de hecho bastante bonitos y poéticos. Y sobre eso hicimos una guía e hicimos un libro para que una vez más el sector salud mexicano, que ahí tiene todo mi reconocimiento, pudiera tener este tipo de conversaciones de salud reproductiva con estas mujeres. Entonces tenemos, por lo pronto ya tenemos 4 lenguas indígenas y la verdad es que el objetivo es ir por todas. Claro. Sobre todo aquellas que o tienen nombres confusos o simplemente no tienen nombres para, como te decía, el sistema reproductor. Me parece, tras escucharte, esencial. O sea, este objetivo no podría alcanzarse de manera autónoma o incluso con la misma academia, porque se necesita ir de la mano en esta colaboración gobierno e iniciativa privada. Es así, o sea, es necesario compartir compromisos y ejecutarlos de una manera fiel a los objetivos, y esto va resultando en términos rentables, pero una rentabilidad virtuosa, o sea, social. Es así, y este es un ejemplo, pero me imagino que así tienen diferentes colaboraciones con el actual gobierno. Es así, y la verdad es que te digo, o sea, cuando tú llegas con una idea razonable, una idea que genere bienestar con los actores públicos, normalmente el actor público está dispuesto a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque claramente está viendo que es un beneficio social, un beneficio para la gente. Y sobre todo cuando es una parte tan activa como pues, una doctora, una enfermera que va del sector salud, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estamos coadyuvando a hacerle su trabajo más fácil y ayudando a una población que desafortunadamente por mucho tiempo ha estado vulnerada y no vista. Y gracias al gobierno podemos llegar a muchísimas más personas que si solo Bayer hiciera las cosas. En Bayer no nos gusta trabajar solos. Y déjame ahora sí tomar tu siempre claridad, pero ese no es el escenario en donde, más allá de Bayer, y no pretendo hacer comparaciones en competitividad, pero eso tiene mucho por suceder en México. No es la norma que las empresas tengan esta confianza de colaborar. ¿Coincides? O sea, por lo cual, este voto de confianza, esta experiencia de que sí sucede y contribuye, debe de ser un ánimo, ¿no?, a las empresas a que así lo hagan. La felicidad, si no es compartida, no es felicidad. Así de simple. O sea, a lo que voy es, si no compartes tus programas, si no coadyuvas, ya sea con otras empresas o con el gobierno, para que más personas reciban el beneficio, pues en realidad no estás trabajando por la sostenibilidad. O sea, igual estás haciendo un nice to have,
me atrevería hasta puede ser un greenwashing o un pinkwashing, etcétera, etcétera, pero en realidad la contribución tiene que ver con estas alianzas. Que es más engorroso, sí, que tienes que convencer a más personas también, que a veces la gente no necesariamente a la primera le entra a tu idea que tú pensabas que era espectacular, pero a la larga esas ideas además terminan siendo todavía más poderosas porque hay un tercero que piensa algo que tú no habías pensado. Entonces, para mí el trabajo en equipo es básico. O sea, si no trabajas en equipo, insisto, aunque te tardes más, aunque tengas que convencer a más personas, de verdad va a ser un proyecto que no va a dar los frutos que tú esperabas. Y yo sí he tenido la grandiosa experiencia de trabajar mucho con el gobierno en nuestros programas de sostenibilidad y solo hemos encontrado disposición, apertura y mejores ideas, además. Ustedes tienen en Bayer un compromiso público respecto del tema ambiental, ¿no? Al 2030, ¿correcto? Que hay que decirlo, es ambicioso, ¿sí? Pero por ambicioso será, por así decirlo, responsable, alcanzable. Platícanos de ese compromiso y cómo este compromiso, cuál es y cuál es la promesa y cómo lo gestionan. Y quiero pensar que ahí también pudiera haber participación del gobierno para que esto sea viable. Lo que me gustó cuando empezamos a crear este tipo de objetivos fue la deconstrucción. O sea, ok, queremos llegar aquí, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no empezamos ni salimos frente a la sociedad a decir, oye, vamos a hacer esto y por atrás, oye, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos idea, aquí se nos ocurrió el numerito. Suena padrísimo. Suena padrísimo, pero hay toda una deconstrucción atrás o toda una planeación clara y precisa de cómo lo vamos a lograr. Y algo que me encantó es que hicimos un consejo extra Bayer, o sea, con especialistas, sobre todo especialistas en cuestiones ambientales, especialistas en calentamiento global, fuera de la compañía. Hicimos una especie de board que invitamos a especialistas de todo el mundo que se sentaron con nosotros a revisar los objetivos, a ver la carnita dentro de los objetivos, cómo le vas a hacer, qué vas a poner en tus plantas, vas a tener que cambiar todos tus vehículos a híbridos o eléctricos, por dar un ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, qué hay dentro de tu compromiso. Y además no solo eso, cada 3 meses se reúnen y van revisando qué hemos hecho a nivel global para cumplir nuestros objetivos. Y abiertamente, y es público, es abierto, los resultados y los comentarios se publican para precisamente evitar estas desafortunadas historias que hemos escuchado mucho de greenwashing. Y además de los compromisos per se que tenemos como empresa, como te comentaba, al cero emisiones, también estamos involucrados en un proyecto muy ambicioso que no tiene necesariamente en este momento numeralia, pero que sí es parte de nuestros pilares de la sostenibilidad, que es el tema del agua. Estamos tratando de encontrar maneras innovadoras para evitar el uso de tanta agua en la agricultura, por ejemplo. Sistemas desde el lugar de, bueno, pues tú cultivas la planta y ahí se queda. Bueno, ¿cómo hago que cubra yo esa tierra, que cubra yo ese suelo que en ese momento voy a dejar descansando hasta la siguiente siembra, para que no se pierdan los minerales, para que no se pierdan los nutrientes del suelo, pero que tampoco se pierda la humedad? Entonces estamos investigando con plantas distintas, ver cómo, si dejamos como otro tipo de plantas que permitan que esa humedad se quede en el suelo. Obviamente las técnicas ya más tradicionales de riego por goteo, sistemas de riego mucho más modernos, etcétera, etcétera, que podamos ofrecer a nuestros clientes de tal manera que este uso del agua sea más razonable. De manera muy puntual, déjame expresarte una pregunta. ¿Por qué lo hacen? O sea, porque entiendo lo que comentas, pero porque hay una línea que pudiera ser muy clara en donde esos asuntos no me corresponden, no tienen que ver propiamente o directamente tanto con el negocio, pero evidentemente con las capacidades, con los recursos que tiene una empresa como Bayer, generará conocimiento, generará aprendizaje, y con ello invitará a tener una nueva manera de, en este caso, atender el agua. ¿Por qué lo hacen? De manera muy puntual. Tiene 2 vertientes. La primera es, nuestros clientes lo necesitan. Y nuestros clientes, en particular los agricultores. En la medida que nosotros coadyuvemos a que el agricultor tenga una mejor producción con menos uso de agua, se va a quitar la presión de muchas cosas, la presión de ocupar más tierra, la presión obviamente de ocupar más agua, que es un recurso finito, y va a ser mejor para los agricultores. Y si es mejor para los agricultores, es mejor para Bayer. Y en segundo, sí, por una verdadera
razón de existir como compañía. O sea, no es, ahora sí que no es solo por los euros. O sea, en realidad las empresas creo que debemos de ser más que eso. Y ahí hablamos otra vez del motivo. Y ahí hablamos otra vez de la razón de ser. Entonces, en ese sentido, sí hay una responsabilidad mucho más grande como empresa de tenemos la capacidad y podemos de manera positiva coadyuvar a resolver este problema. En lo que nos corresponde, sobre todo en lo que sabemos, que es en la agricultura. Entonces, ¿por qué no ayudar? En el caso de México, por ejemplo, lo que hicimos fue Sonora y Sinaloa se abastecen de 2 cuencas hidrológicas que están en Chihuahua. Esas cuencas bajan, llueve en la parte alta de las montañas, baja, esas cuencas se llenan de agua y de ahí bajan estos 2 estados de la República. Hicimos un estudio con un geólogo para entender cómo se mueve el agua que permite que Sonora y Sinaloa, que son pues prácticamente el granero de nuestro país, se hagan de agua y produzcan alimentos. Y entonces descubrimos que en ciertas partes de Chihuahua hay gran deforestación y por consecuencia no hoy, pero probablemente en 10 o 15 años, estos agricultores empiezan a tener problemas de agua, dado que hay la erosión y el agua se pierde, se está perdiendo y no se queda en la cuenca como debería de ser. Entonces fuimos a revisar con un especialista, un especialista de la UNAM que se dedica a eso, a geología y a agua, y lo primero que vio es que el suelo vegetal estaba desgastado. Entonces, para poder sembrar un arbolito, si no hay un suelo vegetal que detenga el arbolito, pues eso no funciona y el arbolito se va a ir en la primera lluvia. Entonces, hicimos algo innovador porque empezamos a generar suelo vegetal a través de lanzar semillas con drones. Entonces, ahorita vamos en esa fase, estamos generando suelo vegetal para después poder reforestar, pero a mí me encanta porque es un proyecto que tiene el objetivo de darle servicio a un cliente, le hace a mis agricultores. O sea, yo estoy pensando en el negocio, estoy contribuyendo con la ecología y estoy ayudando a evitar la erosión y por consecuencia generando agua. Entonces, me parece súper redondo y además innovador, porque lo estoy haciendo a través de drones. Y es como un ejemplo útil para luego, en este mundo, me voy a lo más básico, para algunos ambiguo en términos de conceptos. Lo que destacas con este cierre de para qué hacen esto, pues es quizá la definición de ser sustentable y para presumir sostenibilidad, ¿correcto? Es decir, porque si no, pues esto no se recupera y dejará de haber un escenario óptimo o apropiado para hacer negocio, ¿correcto? Totalmente. Oye, Lau, déjame cerrar con una pregunta un tanto ya general, porque con la conversación queda claro, y no es, por supuesto, en mi caso no es nada nuevo, ni para la audiencia, reconocerles como líderes. Y yo recuerdo hace ya varios años que en alguna ocasión platicábamos y con total franqueza me decías que estos asuntos de sustentabilidad, ESG, responsabilidad social, para la mesa de negocio era una página necesaria en el informe, pero era un nice to have. O sea, no era un asunto al momento de hacer negocio útil para cerrar, para proyectar o para fidelizar. Al tiempo, ¿cómo lo ves? O sea, hoy se necesitan en el mundo del negocio, de los negocios detrás y justo sustentados por sus liderazgos, lideresas en responsabilidad social. O sea, personas que sepan cada vez mejor expresar esto, que sepan explicarlo, porque esto contribuye a la competitividad. ¿Me puedes dar un comentario de cierre al respecto? Contribuye a la competitividad y la sustentabilidad al negocio. Y el negocio, o sea, si tú llevas a la sustentabilidad al ADN del negocio y dices, esto tiene que tener cierto retorno como compañía, y yo siempre he dicho, el dinero no está peleado, o el negocio pues no está peleado con la sustentabilidad. Es más, quien decide ser sostenible sin tener lógica de negocio, le garantizo que no va a durar. Porque va a llegar un nuevo director general, va a decir, ahorita no hay dinero, quítenle todo el dinero a la fundación, vámonos y a otra cosa. En cuanto la sostenibilidad se vuelve parte del ADN del negocio, es cuando las cosas cambian y sin importar quién llegue o quién no llegue, eso se va a seguir manteniendo. Entonces, para mí, la sostenibilidad tiene que estar dentro del negocio. O sea, tiene que ser parte del revenue de la compañía.
sí hay una lógica o sí hay una, ¿cómo te diré? Una intención y una corresponsabilidad viendo el mundo como está. Obviamente existe y la hay, pero eso es muy etéreo. Al día a día, al corte, al cierre del negocio, la sostenibilidad me dio o no me dio. Sí te dio en términos de reputación, siempre y cuando no sea greenwashing. Correcto. Pero también te puede dar negocio. O sea, si tú piensas que yo estoy haciendo el tema de los drones y de la reforestación con el objetivo de que mi cliente tenga agua en 10 años, no le falte agua de aquí a 10 años, significa que yo voy a poder seguir haciendo negocio con ese cliente por los siguientes 10 años. Ahí es donde está el círculo, ahí es donde está la perfección y donde creo que todas las empresas debemos de encontrar como ese pareto de la sostenibilidad. Y por eso te agradezco, Lau, porque nos ayudas a explicar de manera balanceada, con total además franqueza, porque bueno, ya lo sabemos, pero se ha evolucionado. Luego es difícil encontrar franqueza, luego es difícil decir las cosas por su nombre, luego es difícil reconocer que la sustentabilidad, desde luego que es esencialmente parte de la competitividad y del sustento y de la viabilidad del negocio, pero que también responde a preguntas muy puntuales, porque me interesa mi cliente, me interesa mi consumidor y lo tengo que hacer de la mano, según sea el caso, de actores importantes. Lau, siempre es muy grato platicar contigo, es refrescante, es en este momento además muy particular para México. Me parece que vienen cosas muy buenas detrás de la sustentabilidad, de esta manera de hacer negocio, y como siempre pues no me queda más que agradecerte y darte la bienvenida. No, muchas gracias por invitarme. Y es Laura Tamayo, quien es directora de comunicación, asuntos públicos y sustentabilidad para Bayer México. Gracias, hasta pronto. Expo.